Leyes fundamentales de los gases. La segunda ley que vamos a estudiar es la ley de Charles o proceso isobárico. Esto significa que si la presión y el número de moles es constante, el volumen que ocupa un gas ideal será directamente proporcional a la temperatura del gas. Entonces, definamos. Bien. Si nosotros tenemos presión constante, va a suceder dos situaciones. Primero, a mayor temperatura vamos a tener también mayor volumen del gas. Pero si tenemos menor temperatura, también tendremos menor volumen del gas. Vayamos al ejemplo, fíjense acá, este émbolo que está con peso, vamos a representarlo como si fuera la presión que está ejerciendo sobre este gas. Si nosotros en un momento estamos a 20 grados centígrados, vamos a decir, una temperatura de 20 grados, es una temperatura menor que vamos a tener un volumen menor. Pero si nosotros incrementamos la temperatura a 60 grados, que vamos a obtener un mayor volumen del gas. Entonces, por eso matemáticamente podemos definir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Para dos condiciones vamos a obtener lo siguiente, para dos momentos, que si nosotros dividimos el volumen 1 por la temperatura 1, vamos a obtener una igualdad sobre el volumen 2 sobre la temperatura 2. Ahora, como no hemos tenido el ingreso, tenemos el ingreso de la temperatura, por lo tanto tenemos esta relación de temperaturas. Las temperaturas se pueden medir en grados Kelvin, Celsius, Fahrenheit o Rangel. Estas son las cuatro relaciones de temperaturas que acá tenemos. Cualquiera de las emparejadas podemos hallar para despejar ya sea cualquiera de las temperaturas. Ahora, en el campo científico ya se ha determinado que es mejor trabajar en grados Kelvin. Por lo tanto, siempre vamos a intentar trabajar en grados Kelvin. Vamos al primer ejercicio. ¿Ya? Entonces tenemos un gas, el helio, que ocupa 1320 litros en un primer momento y la temperatura en ese primer momento es 0 grados centígrados. Y la atmósfera, perdón, a una atmósfera de presión. La presión obviamente, como hemos dicho, es constante, no va a variar, pero la temperatura en este caso se va a incrementar a 50 grados centígrados. Lo que tenemos que determinar cuánto será el volumen en litros en ese segundo momento. Obviamente, si nosotros estamos observando que la temperatura ha incrementado, entonces el volumen también debería incrementar. Vayamos a la comprobación. Tenemos los datos y la incógnita. Volumen 1, 1320 litros. Temperatura 1, 0 grados centígrados. Cambiamos a un segundo momento, la temperatura incrementada a 50 grados centígrados y ahora lo que tenemos que determinar es el volumen. Muy bien, como habíamos dicho anteriormente, científicamente deberíamos trabajar en grados Kelvin, por lo tanto estos dos debemos convertirlos. Tomamos esta ecuación de relación grados Kelvin, grados Celsius o grados centígrados, ¿ya? Obviamente por condición matemática, como ambos numeradores son iguales, van a simplificarse. Por lo tanto, finalmente tendremos esta ecuación matemática en la relación Kelvin, grados centígrados. Entonces, para el primer momento que estaba a 0 grados centígrados, lo convertimos en Kelvin. Reemplazamos 0 grados centígrados, le debemos sumar 273 y obtenemos que 273 más 0 sigue siendo 273 grados Kelvin. ¿Ya? Ahora, 50 grados centígrados. Ahora tenemos que convertir 50 grados centígrados, a lo cual debemos sumarle 273, por lo tanto obtendremos 323 grados Kelvin para el segundo momento. Tomamos la fórmula de la ley de Charles, ya que es esta relación volumen 1, temperatura 1 igual a volumen 2 dividido entre temperatura 2, de lo cual debemos despejar el volumen 2 que se encuentra ubicado acá. Por lo tanto, invertimos la ecuación, de lo cual despejamos volumen, por lo tanto la temperatura 2 que cumple función de división pasará al otro miembro a multiplicar. Una vez despejada reemplazamos los datos. El volumen 2 es igual a volumen 1 me dice, entonces 1320 litros es el volumen 1.
por la temperatura 2, y la temperatura 2 hemos convertido es ahora 323 grados Kelvin, dividido entre la temperatura 1 que está convertido en 273 grados Kelvin. Hacemos una multiplicación entre estas dos cantidades, por lo tanto obtendremos esta cantidad. Obviamente grados Kelvin con grados Kelvin se simplificarán, se me quedará en litros. Si nosotros hacemos la división entre esta cantidad y esta otra cantidad, obtendremos 1561.76 litros. Entonces, la ley de Charlemagne dice que a mayor volumen, mayor temperatura. Menor volumen, menor temperatura. Vayamos. Temperatura de 0 a 50, incrementado. Entonces, debería incrementar el volumen. Volumen 1, 1320 litros. Volumen 2, 1561 puntos. Entonces, estamos cumpliendo la condición. Vayamos a un segundo ejercicio para asimilar mucho mejor. Ahora tenemos una muestra de monóxido de carbono, otro tipo de gas, que ocupa 20 metros cúbicos a 60 grados Kelvin. Fíjense. ¿Cuál será la temperatura en grados centígrados? Me está pidiendo, por si acaso hay que tomar mucho en cuenta. Si el gas ocupa un volumen de 30 metros cúbicos, fíjense que de 20 metros cúbicos ha subido a 30 metros cúbicos, ¿ya? La presión se mantiene constante, obviamente, porque estamos en la ley de Charles. Vayamos a la resolución. Las incógnitas son volumen 1, 20 metros cúbicos, temperatura 1, 60 grados Kelvin, temperatura 2 es lo que debemos encontrar y el volumen 2 que es 30 metros cúbicos. Recuerden que el volumen también podemos medir tranquilamente en metros cúbicos. Nuevamente tomamos la ley de Charles, en este caso tenemos que despejar la temperatura 2. Acá no vamos a invertir las ecuaciones, simplemente vamos a hacer transposición de términos, que significa que la temperatura 2 que está dividiendo pasará a multiplicar al volumen 1. En cambio, la temperatura 1 que está dividiendo pasará a multiplicar al volumen 2. Ok, de acá necesitamos despejar la temperatura 2, por lo tanto el volumen 1 que está multiplicando pasará a dividir. Ya tenemos despejado, reemplazamos. Ya. Temperatura 2 es igual a volumen 2 y el volumen 2 es 30 metros cúbicos por 60 grados Kelvin, ya que es la temperatura 1, dividido entre el volumen 1 que es 20 metros cúbicos. Metros cúbicos con metros cúbicos se simplifican, por lo tanto, si nosotros multiplicamos 30 por 60, obtendremos 1800 y el numerador se repite. Perdón. Si nosotros dividimos 1800 entre 20, obtendremos 90 grados Kelvin. Entonces, fíjense que si estábamos de 20 ha subido a 30, la temperatura también ha incrementado de 60 a 90. Pero un detallito, me dice que la temperatura debo encontrar no en Kelvin, sino en grados centígrados. Lo único que vamos a hacer es utilizar nuevamente la relación centígrado-Kelvin. Ambos son denominadores 5, por lo tanto se simplificarán por condición matemática. Menos 273 grados Kelvin, ¿ya? Es lo que quedará, ¿ya? Igual a centígrados. Entonces reemplazamos. Centígrados, lo que hemos encontrado Kelvin es 90 grados menos 273. Por lo tanto, si nosotros determinamos y hacemos la resta, en centígrados va a estar en 183 grados centígrados. Perdón, menos 183 grados centígrados. ¿Listo? Aquí lo que significa que 90 grados Kelvin es igual a menos 183 grados centígrados. Esa es la respuesta final.